Bueno, continuando con el ciclo de charlas que estamos teniendo, Gastón, con distintos profesores, en esta oportunidad te invitamos a ti, Gastón Busqués, profesor de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, a que nos charles un poco sobre una experiencia que tuvimos oportunidad de compartir y para la cual te invitamos a dar un taller en el CAES, sobre la clase invertida. Después de esa charla después de ese taller tuvimos una charla en la que nos contaste la experiencia y me gustaría compartirla con los demás profesores de la universidad. Contame un poco qué los motivó a iniciar este proceso de cambio o de innovación en lo que tiene que ver con la metodología de enseñanza. Bueno, primero que nada, Lina, muchas gracias por invitarnos a compartir la experiencia. Y sí, hace tiempo que empezamos a tratar de cambiar la forma en que dictamos las clases, ¿no? La verdad que los motivos fueron dándose en el tiempo y fueron distintos. Por un lado, nos pasaba de que estamos empezando a percibir de que los estudiantes no eran muy compatibles con el formato tradicional que dictábamos las clases, ¿no? Empezaba a pasar de que teníamos menos asistencia, sobre todo cuando el semestre empieza a tener carga, los estudiantes no venían. Las tecnologías nuevas, los teléfonos, ¿no? Empezaban a competir, teníamos que competir por la atención de los estudiantes contra los dispositivos. Entonces, se fue una cantidad de motivos que nos hacían sentir de que las clases no eran efectivas realmente, como la dábamos tradicionalmente. Por otro lado, también había un aspecto que siempre a mí me preocupó, es que el docente para mí es un experto en el tema, ¿no? En su disciplina, y a veces tenía la sensación de que no estábamos aprovechando bien esa capacidad que tenía, sobre todo en los cursos más avanzados. Entonces, bueno, esas cosas fueron las que nos fueron empezando a motivar, a cambiar, pero en realidad hubo un punto de inflexión que fue cuando la universidad, y en particular la Facultad de Ingeniería, participó de un programa, las PAU, en que tuvimos cursos y charlas con docentes de universidades americanas que se distinguían por utilizar métodos innovadores al momento de dictar cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y ahí es realmente donde empezamos a ver que había otras formas de hacer las cosas y es que empezamos a explorar, entre otras, las clases invertidas. Porque el tema de la clase invertida, o sea, el nombre que se usa y uno lo puede también encontrar en la bibliografía con otros nombres como Flipped Classroom o enseñanza invertida o Blended Learning, está teniendo como un auge o una especie de moda. Pero yo estoy convencida que es algo que los profesores han usado durante mucho tiempo y que en realidad sobrepasa un poco más el hecho de mandar a hacer deberes para después discutirlos en clase. Es otro concepto, es otro enfoque. ¿Cuál es en realidad el enfoque que ustedes le dieron a la clase invertida? No, primero me gusta aclarar siempre de que yo no soy un experto en educación, no sé, alguien que algo empezó a estudiar de este tema, le interesa y sobre todo empecé a aplicarlo. Pero sí, en la literatura hay definiciones y la definición más clásica que hay es invertir lo que hacemos en un dictado tradicional. Para aclarar un poco, en el dictado tradicional, el docente en clase invierte la mayor parte del tiempo exponiendo conocimiento, entregando conocimiento. Y después asigna tareas, trabajos para que el alumno realice fuera de clase para elaborar el conocimiento. Lo que propone el modelo de clase invertida es invertir esas actividades. O sea, intentar de que el estudiante venga preparado a clase con material que el docente seleccionó y se lo entregó por distintos medios, y en clase se haga el trabajo de poner en práctica, aplicar el conocimiento, desarrollarlo, con el docente, con los compañeros, ¿no? En un ambiente más protegido. Y esa es básicamente la idea, dar vuelta a esas actividades. Entiendo que este es un cambio bastante radical en relación a lo que son las clases tradicionales, por lo que vos decías, ¿no? ¿Cómo reaccionan entonces, por un lado, los estudiantes y por otro lado, los docentes? ¿Ven algún beneficio? Sin duda, la clase invertida presenta unos desafíos distintos a la clase tradicional. Y hay formas, hay técnicas que uno puede usar para asegurarse de que el estudiante venga por lo menos preparado. Algunas son, por ejemplo, pedirle que
muestre los resúmenes de lo que estudió antes de venir a clase, se pueden hacer pequeños test para confirmar que hayan leído, o incluso trabajando en clase con el equipo, con sus compañeros, apoyarlo al que no estudió. Hay distintas formas, pero algo que creo que es importante destacar de la ventaja que yo le veo a esta forma de trabajar es que normalmente la parte difícil del conocimiento, de desarrollar el conocimiento, se la estamos dejando en la clase tradicional al alumno que lo haga por su cuenta. Mientras que al hacerlo en clase con el docente y con sus compañeros, está practicando, equivocándose en un lugar seguro, ¿no? Con el docente que lo está ayudando. Y como diría un poco el profesor Mazur, que es uno de los que desarrolló la técnica de instrucción entre pares, él dice de que es importante que el docente esté para ayudar al alumno a lograr esos momentos de ajá. Dice, lo entendí, ahora me cierra, ¿no? Entonces estar ahí en ese lugar y en lugar de dejarlo solo en su casa desarrollando esos momentos, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante. También Bergman y Sams, que son dos docentes de química, que fueron los que popularizaron la clase invertida, ellos dicen que la idea del aprendizaje invertido es invertir el foco, ¿no? O sea que en la clase tradicional el foco lo tiene el docente, que está al frente del salón, y ellos dicen que tendría que cambiar eso, y el foco tendría que ser el estudiante y el proceso de aprendizaje en el salón, ¿no? Y esas son un poco las características que yo creo que son más destacables de una clase invertida. Después hay un problema que para estudiantes es un cambio, tiene que estudiar afuera, pero la ventaja que yo le veo que si el docente se preocupa en darle el material adecuado, el estudiante puede manejar mejor su tiempo, ¿no? O sea, en una clase frontal donde el docente está hablando, hay de repente estudiantes que no se animan a preguntar o que están sacando apuntes y no pueden sacar los apuntes porque el docente va muy rápido, como hablo yo, muy rápido. En cambio, cuando uno está estudiando solo en su casa, puede manejar su ritmo. Si tuviera que mirar un video, puede pausar al docente, ¿no? Rebobinarlo, adelantarlo. Entonces, de alguna forma, creo que si el estudiante se toma en serio la parte de prepararse para venir a clase, lo puede hacer de una mejor forma. Y después en clase está con el docente, que también baja un poco, o sea, se incrementa la interacción, ¿no? Porque ya el docente salió de ese lugar especial que está al frente de la clase y pasa a ser parte del diálogo, ¿no? Entre los compañeros y estudiantes, porque está siendo un tutor, dando vueltas por el salón, ayudando. Entonces la comunicación entre los docentes y los estudiantes es más alta, y entre los propios estudiantes, ¿no? Entonces crea un sistema de apoyo mucho más interesante. ¿Esto le exige más trabajo al docente? Al principio, sin duda, a los dos le exige más trabajo. Al estudiante implica estudiar fuera de clase, que es algo que normalmente no hace y ahora se lo estamos pidiendo, cuando es mucho más fácil en la clase estar escuchando y tomando apuntes. Después lo empiezan a apreciar más porque van viendo de que llevan el curso al día, van viendo que son capaces de resolver tempranamente problemas que si no hubiera 100 esas actividades en clases no serían capaces de hacerlos. Para el docente también es un cambio grande. Al principio pues tiene que preparar el material para entregar a los estudiantes que estudien y sobre todo las dinámicas en clase, que es el cambio, ¿no? Y el otro gran cambio para el docente es que deja de exponer, que es algo que normalmente está acostumbrado a hacer, y ahí es donde yo creo que está una de las principales cosas que cambian, ¿no? Muchas veces yo al principio pensaba de que mis clases eran en cierta forma invertidas porque yo resolvía problemas en clase, y en verdad no estaba invirtiendo la clase, el centro estaba haciendo el estudiante. Y es una de las cosas que a muchos docentes les pasa cuando intentan invertir las clases, es que ponen un problema y en lugar de dejar que los estudiantes entre ellos trabajen y encuentren las dificultades, él se pone a resolverlo en el momento, ¿no? O empieza a explicarlo sin tener en cuenta las dificultades, ¿no? Entonces, tener que apartarse un poco y dejar que las cosas se den en la clase es una de las dificultades que tienen muchos docentes al principio, ¿no? Pues uno se acostumbra. Entonces, ese cambio de postura a veces cuesta un poco. ¿Pero obtiene beneficios el docente al final? Sí, yo creo que hay estudios, investigaciones que dicen que las clases invertidas tienen mejores resultados. También están quienes los cuestionan. En nuestra experiencia es
lo que notamos, que es algo cualitativo, ¿no? Es que los estudiantes vienen más a clases, que es uno de los problemas que teníamos al principio. La comunicación es completamente distinta, ¿no? Porque muchas veces es asombroso ver cómo un estudiante le explica a otro un concepto que uno nunca jamás se le hubiera ocurrido explicarlo de esa manera, ¿no? Es increíble. Y también se da de que la participación es mayor, ¿no? Ya no está el miedo a hablar con el docente, porque es uno más que está en el salón. Entonces la comunicación es mucho mejor. Y también se da de que, algo que sí notamos claramente, es que los alumnos después en los exámenes, pues seguimos teniendo esas evaluaciones tradicionales, las respuestas tienen mucha más profundidad y calidad, ¿no? Es algo que hay diferencias. Y por otro lado, con los docentes, nosotros en este momento tenemos por lo menos 12 docentes que están trabajando con clases impartidas y ellos no volverían a dar clases tradicionales. O sea, ya compraron completamente la idea de clase impartida y se sienten cómodos así, porque pueden dar mucho más, que es otro de los problemas que teníamos nosotros al principio, ¿no? O sea, que el potencial del docente experto no lo estamos aprovechando, y ahora sí lo podemos aprovechar, porque el alumno viene preparado y el docente puede atacar temas que nunca iba a atacar en una clase, pues no da el tiempo. Me gustaría saber si ustedes aplican alguna técnica especial para utilizar esta clase invertida. En realidad no hay una única forma de invertir una clase. Se pueden usar diversidad de técnicas. Sí hay algunas metodologías que ya utilizan en la clase invertida, como la instrucción entre pares, que la profesora Inés Querecki en esta serie de videos la explica. También, y fue la que nosotros empezamos a usar, porque es una buena técnica, porque es bastante estructurada, está bien definida. Hay otras, por ejemplo, como el aprendizaje basado en equipos, que ya es un poco más elaborado, incluye la clase invertida, la instrucción entre pares, pero también desarrolla las habilidades de equipo, ¿no? Entonces es un poco más elaborada y es la que nosotros usamos actualmente. Pero en realidad uno puede invertir de cualquier forma. Lo importante es definir claramente dónde están las dificultades para los estudiantes y diseñar dinámicas para que en clase puedan aparecer los problemas y el docente ayudarlos y los estudiantes entre ellos trabajar, ¿no? O sea, tampoco es necesario invertir todo un curso, ¿no? Uno puede elegir temas que son realmente importantes, tienen dificultades, o que uno quiere alcanzar niveles de conocimiento más altos y concentrarse en eso. En nuestro caso, por ejemplo, empezamos haciendo pequeños experimentos, que es el camino que yo le recomendaría a alguien más que quisiera incorporar esto, de a poquito empezar con las clases impartidas. Entonces empezamos invirtiendo un tema de un curso. Después fuimos agregando un poquito más y hoy, después de 3 años, tenemos 2 cursos, que son 6 dictados, unos 10 o 12 docentes, en que el 80% del curso está impartido. Y realmente ha sido un cambio importante, pero de a poquito, que es la forma. Entonces, ¿qué pueden usar? Cualquier dinámica. Nosotros empezamos haciendo esas clases invertidas, asignábamos lecturas y después resolvíamos problemas en clase. Primero los estudiantes, entre ellos, donde había dificultades iba el docente, y fuimos usando en algunos momentos juegos, cada vez fuimos más elaborados, creo que elaborando un poco más. Creo que lo importante es tener en cuenta eso, o sea, que queremos cambiar el foco, que el foco está en el estudiante y en el proceso de aprendizaje, y según el tema que vayamos a dar, elegir qué dinámica hacer. Pero ya digo, no hay una forma que uno tenga que seguir para invertir una clase. Muchísimas gracias, Gastón, por esta charla. Creo que cumple el cometido que teníamos, de que es motivar a los profesores a profundizar un poco más, a indagar sobre cómo utilizar una clase invertida. Vamos a darles bibliografía, les vamos a incorporar aquí bibliografía sencilla que a la cual pueden tener fácil acceso para ver en la práctica cómo lo pueden hacer. También pueden asistir a los talleres que tú mismo has participado sobre este tema y comunicarse con nosotros para poder profundizar y para poder ver cómo se puede poner en práctica esta innovación pedagógica. Muchísimas gracias.